Estaba sentada en la mesa de mi cocina, con la luz del sol bañando la superficie de mármol, revisando la última página del itinerario, 3 semanas en Dubái, un sueño de 150 millones de pesos mexicanos, tejido con precisión traslados en jet privado, una suite presidencial ocupando todo el último piso del Burj Al Arab, 3 cruceros en yate alquilado y boletos para eventos culturales a los que incluso los multimillonarios batallaban por entrar. Era mi regalo, no solo un viaje, sino una declaración de amor para Emiliano, mi único hijo de 45 años, con quien esperaba por fin compartir momentos tranquilos, para Clara, su esposa, que había sido su compañera fiel, y para Teresa, mi amiga de toda la vida, quien me conoció desde mi primer día como gerente de un hotel en Puerto Vallarta y se mantuvo a mi lado tras la pérdida de mi esposo. Quería que este fuera el tipo de recuerdo que nos acompañara por siempre. Esa tarde, pasé por la casa de Emiliano para dejarle una botella de tinto que había encontrado del año en que nació. Él y Clara no estaban, pero me habían dado una llave de repuesto. Entré, dejé la botella en la encimera y estaba a punto de irme cuando vi el parpadeo de la contestadora. La voz que salió me dejó helada. No se olviden, guárdenme un lugar en ese viaje a Dubái. Ya empecé a buscar vestidos de gala. Isabel Velázquez, la madre de Clara. Me quedé ahí, con la mano aún en la correa de mi bolso, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Isabel no estaba en la lista, ni siquiera la había mencionado en mis planes, y aún así, hablaba como si su lugar ya estuviera asegurado. Escuché el resto del mensaje, ella riendo sobre colores que quedarían perfectos bajo los atardeceres del desierto, hasta que el pitido la cortó. Apreté la mandíbula. No volví a tocar la botella de vino. El trayecto a casa fue silencioso, salvo por el zumbido suave del aire acondicionado. En cada semáforo, mis ojos se desviaban hacia el montón ordenado de confirmaciones impresas en el asiento del copiloto. Pensé en las suites presidenciales, los menús de cenas privadas, la tripulación del yate que ya tenía nuestros nombres registrados. El nombre de Isabel no estaba ahí, pero si ella creía que debía estarlo, entonces, de alguna manera, Emiliano o Clara habían abierto una puerta que yo nunca planeé. Cuando doblé hacia mi calle, sentía un peso en el pecho. El viaje seguía siendo mi regalo, pero por primera vez me pregunté quiénes serían los que lo recibirían. El domingo siguiente, Teresa y yo llegamos temprano al Bistró Bahía, eligiendo una mesa en la terraza donde la brisa del Golfo de México suavizaba el calor de Cancún. Había invitado a Emiliano y a Clara a un brunch relajado, con la esperanza de disfrutar una mañana tranquila antes de que los detalles del viaje consumieran toda la atención. Isabel llegó 20 minutos tarde, con una entrada tan calculada como el movimiento de su chal de seda color pastel. Las miradas se giraron antes de que siquiera llegara a nuestra mesa. Se inclinó para besar a Clara en la mejilla y luego tomó el asiento justo frente a mí, como si fuera la estrella de un espectáculo a punto de comenzar. ¡Ay! No saben lo emocionada que estoy, empezó, con la voz lo bastante alta como para que las mesas de alrededor la oyeran. Por fin vivir Dubái como reina, el Burj Al Arab, las galas en el desierto, esas fiestas privadas de las que he leído por años. Mantuve el rostro neutral, pero mi pulso se aceleró. Acababa de mencionar 2 eventos que había reservado a través de contactos personales. Detalles que no había compartido con nadie fuera del equipo de reservas. La mirada de Teresa se cruzó con la mía, aguda y llena de preguntas. Clara esbozó una sonrisa tenue, con el tenedor suspendido sobre un plato de fruta. Emiliano no dijo nada, bebiendo su café como si el tema fuera el pronóstico del tiempo. Isabel siguió, animada y radiante. Ya hablé con una diseñadora sobre mis vestidos de noche. Dicen que el salón dorado y blanco es impresionante, sobre todo con los candelabros. Será el viaje de mi vida antes de que mis rodillas me traicionen, río de su propio chiste.
dando una palmadita en la mano de Emiliano como si él fuera el que estaba siempre haciendo sus sueños realidad. En mi cabeza. Estaba analizando las posibilidades. Alguien le había dado esos detalles. No eran suposiciones. Eran demasiado específicos, demasiado precisos. Asentí cortésmente, tomando un sorbo de mi té. Sin duda será inolvidable, dije, manteniendo el tono sereno. Ese que perfeccioné durante décadas lidiando con huéspedes exigentes en el hotel. Sus ojos brillaron, tal vez intuyendo algo bajo mi calma. Dejé mi taza en la mesa, con las manos firmes, aunque cada instinto me decía que esto no era una charla casual, fuera cual fuera el juego que Isabel creía estar jugando. Estaba claro que no era solo una espectadora. Ya estaba pisando el escenario. 2 días después, Emiliano llamó. Su voz cálida pero con un trasfondo que no pude descifrar del todo. Mamá, ¿puedes pasar mañana por la tarde? Quiero hablar del viaje. Llegué a su casa con una bolsa de panecillos frescos, esperando una charla sobre listas de equipaje o preferencias de vuelo. Clara abrió la puerta, ofreciendo una sonrisa rápida antes de desaparecer en la cocina. Emiliano me indicó que me sentara en la mesa del comedor. Sirvió café y carraspeó. Estaba pensando, tal vez Teresa podría hacerse a un lado y dejar que Isabel nos acompañe. Ya sabes, la familia primero. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Dejé mi taza con cuidado. Teresa ha sido mi amiga por más de 50 años. Es parte de esta familia en todo lo que importa. Además, el viaje está completamente reservado, cada suite, cada asiento, cada evento. Todo está confirmado. Emiliano se recostó, tamborileando los dedos en la mesa. Siempre se te ha dado bien mover las cosas. Algo podremos hacer. Ahí estaba, no era una sugerencia, sino una semilla plantada con la certeza de que yo la haría crecer. Lo miré a los ojos. Mi tono mesurado. Emiliano, esto no es solo logística. Es mi regalo. Lo planeé pensando en personas muy específicas. Clara salió de la cocina con una bandeja de tazas, colocando una frente a cada uno. No me miró. Solo ajustó el azucarero antes de sentarse junto a Emiliano. Él tomó un sorbo lento de café, de esos que llenan un silencio con intención. Solo pienso que significaría mucho para Clara tener a su mamá ahí. No respondí directamente. Con los años aprendí que contraatacar demasiado pronto solo le da al otro tiempo para preparar su réplica. En cambio, miré mi reloj. Puse una excusa cortés sobre una cita con Teresa y me levanté para irme. En el camino a casa, la luz del sol de Cancún se sentía demasiado intensa a través del parabrisas. Fuera lo que fuera esto, no era algo casual. Isabel no estaba solo soñando con colarse en Dubái, tenía ayuda. Y empezaba a ver de dónde venía. Era justo después del atardecer cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, y ver a Emiliano, Clara e Isabel en mi puerta se sintió como el inicio de una escena que no había aceptado interpretar. Pensamos pasar un rato, dijo Emiliano, entrando antes de que pudiera responder. Clara lo siguió con una botella de vino, e Isabel entró última, su perfume llegando un segundo antes que ella. Busqué copas, más por costumbre que por hospitalidad. Nos sentamos en la sala. Con el vino respirando en la mesa de centro, Emiliano sirvió. Luego se inclinó hacia adelante con esa sonrisa forzada que usa cuando va a dar malas noticias. Mamá, comenzó. Hemos decidido que Isabel debería tomar tu lugar en el viaje. Las palabras fueron tan casuales que podrían haber sido sobre cambiar una reservación para la cena. Mantuve el rostro inmóvil, aunque mi pulso se aceleró. Tú ya has visto el mundo. Continuó. Isabel nunca ha salido del país. Es su turno. Isabel puso una mano sobre el corazón. ¿Significa tanto, Rosario? ¿De verdad? Su voz destilaba gratitud, pero sus ojos tenían el brillo de alguien que ya había deshecho las maletas en su mente. No hablé. Mis años en la hotelería me enseñaron que el silencio puede ser más desconcertante que la indignación. Luego,
Vino el giro Emiliano, con la confianza de quien cree tener el control. Mencionó que ya le habían dicho a algunos amigos en común que yo no iría. Levanté mi copa, tomando un sorbo lento. Mi mente, sin embargo, estaba en todo menos quieta. Repasé la logística del viaje, las reservaciones, los contratos, los puntos de control, todo a mi nombre. Ellos pensaban que esto estaba resuelto, que yo estaba fuera. Dejé mi copa con cuidado, mirando a Emiliano con una calma que sabía lo inquietaría después. Entiendo. Fue todo lo que dije, por dentro. La decisión ya tomaba forma. No pelearía aquí, no esa noche, pero decidiría cómo terminaría esta historia. Y no sería la versión que ellos esperaban. A la mañana siguiente, llamé a Teresa. Contestó al primer timbre, su voz tan luminosa como siempre, pero se apagó rápido cuando le conté lo sucedido. ¿De verdad dijeron eso? ¿Que tú no irías?, preguntó, con la voz tensa. No solo lo dijeron, respondí. Ya le contaron a otros que estoy fuera. Teresa guardó silencio un momento antes de hablar. Sus palabras firmes. Rosario, todo está a tu nombre. Los vuelos, las suites, los eventos, cada confirmación pasó por ti. Me recosté en la silla, su recordatorio encendiendo algo en mí. Tenía razón, el control no se había ido. Yo aún tenía las llaves. Una idea empezó a tomar forma, clara y precisa. No cancelaría. Eso sería demasiado obvio. Demasiado fácil para que me pintaran como la villana. No. Los dejaría ir, pero no al viaje que ellos pensaban. Lo imaginé, la extravagancia de 150 millones de pesos reducida a lo esencial. Vuelos comerciales, habitaciones estándar, tours públicos con filas largas, todo perfectamente funcional. Nada técnicamente malo, pero muy lejos del trato de realeza que esperaban. Y los ahorros de esos recortes financiarían mi propia escapada de 3 semanas a las Maldivas, villas sobre el agua, chef privado, tratamientos de spa diarios, un viaje sin nadie que exigiera mi lugar, mi paciencia o mi silencio. Mientras el plan se asentaba, los recuerdos surgieron como recibos que nunca tiré: pagar la colegiatura de Emiliano cuando se atrasó, ayudarlo con la hipoteca después de que manejó mal sus cuentas, prestarle dinero para emergencias que nunca fueron devueltas. Cada vez me dije que eso hacía una madre. Cada vez la gratitud se desvanecía más rápido que la tinta en los cheques. Esta vez sería diferente. Saqué una libreta y comencé a listar los cambios, los que no romperían contratos, los que solo yo tenía autoridad para hacer. Cuando dejé el bolígrafo, el plan ya no era solo una idea, era un itinerario, y tenía toda la intención de cumplirlo. 2 días después, manejé a Playa del Carmen para reunirme con mi concierge de viajes, Alejandra, en su oficina con vista a la bahía. Ella había sido mi aliada para armar cada detalle del viaje a Dubái, desde el jet privado hasta las cenas en yate a medianoche. Cuando le dije que necesitaba hacer algunos ajustes, arqueó las cejas. Ajustes, deslicé mi libreta por el escritorio. El jet privado se cambia por vuelos comerciales, clase económica, asientos del medio si es posible. Sus ojos se abrieron más, pero siguió leyendo. La suite presidencial se convierte en una habitación estándar en el Hotel Vista al Golfo en Deira. Continué, cerca de la ciudad, pero lejos del distrito de lujo. Vi su pluma dudar. ¿Hablas en serio? ¿Muy en serio? Escaneó el resto de la lista: la cena privada en yate, eliminada; la gala en el desierto, eliminada; los boletos VIP para el último piso del Burj Khalifa, eliminados; la experiencia de compras con un estilista famoso, eliminada. Alejandra levantó la vista, su voz cuidadosa. Sabes que lo van a notar en cuanto lleguen al aeropuerto. La comisura de mi boca se alzó. Ese es el punto. Se recostó, exhalando lentamente, y comenzó a teclear los cambios en su sistema. Mientras trabajaba, calculó los ahorros. Estás liberando una
Cantidad considerable del presupuesto, dijo. Ahí entran las Maldivas, respondí. Alejandra dejó de teclear. Para ti asentí. Villa sobre el agua, chef privado. Servicios de spa todos los días durante 3 semanas. Su expresión pasó de la confusión a una especie de admiración silenciosa. Puedo hacer que ocurra. Cuando salí. Cada cambio estaba en marcha. El nuevo itinerario de Dubái estaba despojado de su brillo, mientras mi reserva en las Maldivas relucía como una perla, pagada por completo con lo que ellos ya no tenían. Manejando a casa, el aire olía más fresco, la luz más clara. No les había quitado nada que no intentaran quitarme a mí. Ahora, solo faltaba esperar el día de la partida, la mañana de su partida. Imaginé la escena en el aeropuerto internacional de Cancún hasta el último detalle. Emiliano. Clara e Isabel entrando al terminal con gafas de diseñador y ropa de lino planchada, sus maletas reluciendo con etiquetas de marcas de lujo. Casi podía escuchar la risa de Isabel resonando por el pasillo mientras se dirigían al salón de primera clase, esperando copas de champán y sillones de piel. En cambio, en algún punto entre el control de seguridad y la puerta de embarque, esa expectativa se hizo añicos. Mi celular vibró justo cuando me servía mi segunda taza de té. El nombre de Emiliano iluminó la pantalla. Contesté al segundo timbre. Buenos días. Mamá, ¿qué demonios pasa? Su voz estaba tensa, cortante. Dicen que nuestros boletos son para clase económica. Fila del medio. Tiene que haber un error. No hay error, dije con calma. ¿Qué se suponía que íbamos en jet? Con servicio de primera, todo. Esto no es lo que reservaste. Tomé un sorbo lento antes de responder. Cuando un regalo se da, le pertenece a quien lo recibe. Ustedes decidieron quiénes irían. Yo decidí qué tipo de viaje tendrían. Hubo una pausa, de esas en las que podía escuchar cómo intentaba armar el rompecabezas de cuánto había cambiado. Luego, su tono pasó de la confusión a la rabia. No puedes simplemente, puedo, lo interrumpí. Mi voz tranquila pero firme. Y ya lo hice. La voz de Isabel se escuchó débilmente de fondo, aguda y urgente, pero no pude distinguir las palabras. Los dejo abordar, añadí, mirando el reloj. No querrán perder su vuelo. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Dejé el celular junto a mi té y abrí mi laptop. Mi itinerario para las Maldivas estaba esperándome en la bandeja de entrada, traslado en hidroavión confirmado. Villa abastecida con frutas frescas y champán, para cuando su avión despegara hacia Dubái. Yo estaría abordando el mío en dirección opuesta, hacia aguas tranquilas y un aire que olía a sal y nada más. Para cuando aterrizaron en Dubái, la fantasía que habían construido en sus cabezas ya comenzaba a desmoronarse. Isabel me llamó desde el vestíbulo del hotel, no para agradecerme, sino para informarme, en un tono entre indignado e incrédulo, que la suite no era más que 2 habitaciones estándar contiguas con vistas a un estacionamiento de concreto. Hace un calor infernal aquí, dijo, y el aire acondicionado funciona cuando quiere. Podía imaginarla abanicándose con un folleto del hotel. Los sedosos pasteles de aquel brunch en Cancún, ahora pegándosele a la piel. La voz de Clara se escuchó débilmente detrás de las quejas de su madre, cargada de irritación. Llevamos 1 hora en fila solo para entrar al museo, sin entrada VIP, sin guía. Las dejé hablar, ofreciendo solo murmullos educados como respuesta. Más tarde ese día, supe de Teresa, quien había seguido su viaje por redes sociales. Publicaron sobre intentar entrar a la gala en el desierto. Dijo con una risita. Al parecer, está agotada. Por supuesto que lo estaba. Yo misma la había cancelado, junto con la cena privada en yate y la puesta de sol en el último piso del Burj Khalifa. Las cosas que creían serían lo mejor de su viaje simplemente no existían. Y no había nada que pudieran hacer para recuperarlas. Mientras tanto, yo me instalaba en las Maldivas. El hidroavión aterrizó justo cuando el sol se deslizaba hacia el horizonte.
pintando el agua de oro líquido. Esa noche, cené en una mesa sobre el agua turquesa, con las olas lamiendo suavemente bajo mis pies. El único sonido era el murmullo suave del océano. El aire cálido pero amable. Tomé una foto, de esas que hay que mirar 2 veces para creer que son reales, y la publiqué con una leyenda: la paz no tiene precio. Luego, dejé el celular boca abajo y volví a mi postre. El silencio era perfecto, y no tenía ninguna intención de dejar que algo lo interrumpiera. Era justo pasado el mediodía en las Maldivas cuando sonó mi celular. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Consideré dejarlo ir al buzón, pero la curiosidad ganó. Su voz estaba temblorosa, tensa. Rosario, no puedo más. Ella es imposible. Todos los días se queja de algo: el calor, la comida, el hotel, hasta de la arena se queja. Podía escuchar voces apagadas de fondo, agudas y superpuestas. Luego la línea se quedó en silencio. 1 hora después, llegó un mensaje de Emiliano. Tenía razón, sin explicaciones, sin adornos. Solo esas 3 palabras. Para el final de la semana, la historia se desenredó. Isabel decidió que Dubái no era verdaderamente Dubái, a menos que regresara a casa cubierta de alta costura. Los arrastró por boutiques fuera de su presupuesto, agitando etiquetas de precios frente a Emiliano como un desafío, cuando él le recordó sus límites. Ella lo acusó de avergonzarla en público. Las peleas estallaron en el vestíbulo del hotel, en la calle. Incluso durante la cena, Clara confesó que había comenzado a pasar más tiempo sola solo para evitar la tensión. Dije poco por teléfono, dejándolos hablar, dejando que el peso de sus decisiones cayera sobre ellos sin mi comentario. Cuando regresaron, Emiliano llamó y pidió pasar. Llegó viéndose más delgado, más viejo, su bronceado incapaz de ocultar el cansancio en sus ojos. Lo siento, dijo apenas entró, por dejar que ella me presionara, por hacerte sentir que no importabas. Serví café para ambos y me senté frente a él, estudiando al hombre que crié. Su disculpa era cuidadosa, mesurada, era lo que esperaba escuchar, pero no algo que estuviera lista para aceptar por completo. Escuché, asintiendo de vez en cuando, pero mantuve las manos alrededor de la taza caliente en lugar de ofrecer la tranquilidad que podía ver que él quería. Algunas cosas no se resuelven en una tarde. Pasaron unas semanas tranquilas antes de que llamara a Emiliano y Clara para invitarlos a cenar. Teresa también vino, trayendo su famoso pay de limón. El aire estaba en calma. La mesa puesta con mi mejor vajilla, como si nada se hubiera roto entre nosotros. Hablamos de cosas pequeñas al principio: el clima, el jardín de Teresa, un nuevo mercado de mariscos que abrió en el pueblo. Luego, cuando los platos se recogieron, junté las manos en mi regazo y los miré. Quiero decirles algo importante, comencé. He decidido que no volveré a financiar extravagancias familiares. No más viajes solo por presumir. No más lujos que no sabemos apreciar. En cambio, estoy creando algo que perdure: una beca de viaje para adultos mayores que nunca han salido del país. Llevará el nombre de su padre. Clara parpadeó, y la frente de Emiliano se arrugó. ¿Una beca de viaje? Sí, dije. Cada año, una persona tendrá la oportunidad de ver el mundo de una manera que nunca imaginó. Todo pagado, sin condiciones. Teresa me sonrió, entendiendo antes que los demás. Emiliano se recostó en su silla, mitad curioso, mitad cauteloso. ¿Y quién es el primer beneficiario? Tomé un sorbo de agua antes de responder. La señora Morales. Vive a 2 casas de Isabel. Los ojos de Clara se abrieron. Emiliano se congeló, recordando las historias como Isabel se había burlado de esa mujer por nunca ir a lugares bonitos, ridiculizando sus vestidos de segunda mano y sus parrilladas en el patio. Estará 3 semanas en Nueva Zelanda. Continué con calma. Guías privados, vuelos en primera clase, todo lo mejor. Nadie habló por un largo momento. Emiliano finalmente exhaló, su mirada cayendo a la mesa.
Podía ver que entendía esto no era venganza, era una declaración. Más tarde, después de que se fueron, llevé mi café al balcón. El aire nocturno era cálido, trayendo el sonido lejano de las olas rompiendo en la orilla. En algún lugar, sonó la bocina de un barco, baja y constante. Dejé que la brisa rozara mi rostro, sabiendo que esto era más que una victoria, era un cambio. El equilibrio en nuestra familia había cambiado, y no tenía intención de dejar que volviera a inclinarse.